Vamos a ver ya los tipos de levantamiento con tránsito y cinta. En especial vamos a ver el medición directa de ángulos. Antes que esto hay que ver los métodos de levantamiento que existen. Son tres tipos de método. Es el de medición directa de ángulos, en el cual hay que medir ángulos internos y externos, que es el que vamos a ver. Hay otro método que es el de deflexiones, este es más empleado en vías de comunicación. Y un tercer método que es conservación de azimut, y este procedimiento se puede utilizar en cualquier levantamiento. El de medición directa se utiliza más cuando las poligonales son cerradas, que son como las que estamos viendo en este curso. Bueno, la medición directa de ángulos consiste en medir en todos los vértices del polígono los ángulos que forman los dos lados que concurren en el vértice de observación. O sea, ¿qué quiero decir? Yo tengo un vértice, en este caso vértice 0, y es el ángulo que me va a formar en los dos vértices que concurren en ese vértice de observación. O sea, aquí está vértice 0, vértice 4, vértice 1, y es el ángulo que forme entre esos vértices, ya sea interno o sea externo. ¿Ok? Vamos a empezar a ver cómo la numeración en la poligonal influye para hacer los tipos de levantamientos en los ángulos, ya sea que calculemos ángulos internos o ángulos externos. En el trabajo de campo se recorre primero en su totalidad el lindero por levantar, clavando estaciones en cada vértice, es decir, tengo un vértice, 2, 3, 4, 5. Estas deben ser visibles entre ellas. En caso de que el recorrido se haga en el sentido de las manecillas del reloj, los ángulos medidos serán exteriores. Y en caso de que el recorrido sea inverso, los ángulos medidos serán internos, siendo el sentido del recorrido una cosa secundaria, pues los ángulos internos o externos son igualmente precisos. O sea, no importa calculemos los ángulos internos o externos. Como decíamos, vamos a recalcar, cuando el recorrido se hace al sentido contrario de las manecillas del reloj, es decir, sentido 1, 2, 3, 4, sentido contrario a las manecillas del reloj, vamos a obtener los ángulos internos. Porque nosotros al mover el aparato, el tránsito siempre se mueve a mano derecha. Y nosotros al poner nuestra poligonal al sentido de las manecillas del reloj, como vemos 0, 1, 2, 3, los ángulos que vamos a obtener son exteriores. Y bueno, ya vimos una función geométrica en la cual pues nos dice qué sumatoria o cuántos son los ángulos internos de una figura o los ángulos externos de una figura. Para poder realizar esto existe un procedimiento, ¿verdad? Que es de medición de ángulos. Y el procedimiento es que ya una vez estacado, referenciado y numerada la poligonal y toda esta hecha en un croquis, ahora sí ya procedemos a hacer el levantamiento, que se centra el instrumento en el punto de partida. Acá por ejemplo sería el punto 1 y se coloca en ceros los verniers, colocando fichas o balizas verticalmente sobre la estación 2. Esta es la estación 2, para que se colocan las fichas o las balizas para poderla avisar. Así como hicimos en el método de la brújula, cuando hicimos los levantamientos, siempre hay que marcar primero hacia el norte y colocando todos los verniers en ceros. Aflojamos el movimiento particular y giramos a la derecha, observando la estación 2. Giramos a la derecha, observamos la estación 2. Apretamos el movimiento particular lo más cerca posible a este punto
y afinamos el movimiento tangencial. Esto de afinar significa que con el movimiento milimétrico, el que mencioné ya en videos pasados, vamos a visar exactamente el punto de estación para poder obtener el azimut de partida. Eso es lo primero que hay que hacer en este tipo de levantamientos: obtener el azimut de partida. A continuación, volvemos a colocar los verniers en ceros. Con el movimiento general conservamos la estación de atrás, o sea, todavía estamos en la estación 1, visamos al punto de atrás, o sea, el 4, ponemos todos nuestros verniers en ceros, así como el limbo. Aflojamos el movimiento particular, que es el que nos va a liberar el aparato. El limbo va a quedar fijo con 0, y giramos a la derecha. A la derecha, en este caso vamos a obtener los ángulos externos, visando a la estación 2. A lo mejor al girarlo así con el movimiento particular no vamos a visar exactamente en el punto de estación. Entonces, lo más cercano posible, apretamos el movimiento particular, y con el movimiento tangencial, que es el movimiento milimétrico, vamos a afinar visando el punto, que quede bien en el punto de estación, que es el punto 2. Siempre hay que dejar suelta la brújula para tomar los rumbos magnéticos observados. Los rumbos magnéticos nos van a dar una referencia cuando nosotros calculemos los azimuts. Una vez visando hacia adelante y midiendo los ángulos sin mover el aparato de su posición, se procede a medir las distancias horizontales correspondientes con cinta, procurando colocar lo más horizontalmente posible la cinta. Eso ya lo vimos también en métodos de levantamiento con cinta, que la cinta debe de estar lo más horizontalmente posible para que las mediciones no nos fallen tanto. Operación que se repite tantas veces como los vértices tenga la poligonal. Vamos a regresar. Este procedimiento lo tengo que hacer en cada vértice para obtener los ángulos y las medidas. Una vez que se ha terminado el trabajo de campo, sumamos todos los ángulos de los vértices y observamos si estamos dentro de la tolerancia. Ya vimos que los ángulos internos o los externos se calculan con esto, donde n es el número de vértices. En el transcurso del programa ya se ha dicho que los trabajos de topografía están sujetos a errores. ¿Por qué? Porque no siempre se puede hacer un levantamiento, y más con estos equipos exactos. Siempre hay cierto error en los levantamientos, ya sea por brújula, por cinta, por teodolito, tránsito. Ya con equipos electrónicos, pues bueno, el error ya es mínimo, y el error lo calculan en muchos casos. Los equipos ya tienen compensadores y ellos te calculan el error. Motivos por el cual en la mayoría de los casos la suma de los ángulos medidos no da el valor geométrico exacto, como les decía, de donde hay que aplicar una fórmula de tolerancia para el cierre angular del polígono, siendo la tolerancia es igual a 2, que multiplica a A. A es la aproximación del aparato. La aproximación del aparato ustedes la tienen que buscar, ya sea en la caja del equipo, y si no, en sus especificaciones técnicas. Muchos casos ya los equipos no cuentan con las calcomanías, no cuentan con el manual, entonces hay que buscarlo en internet de acuerdo al equipo que sea. Ahí nos va a dar la aproximación del aparato. Y n es el número de estaciones o el número de vértices. La tolerancia es igual a la raíz cuadrada del número de vértices, que multiplica a 2 por a. En caso de que la poligonal quede dentro de la tolerancia, llevamos los datos al gabinete para hacer su cálculo analítico.
En caso de que el cierre angular quede fuera de la tolerancia, se meditan nuevamente los ángulos horizontales. O sea, antes de irnos al gabinete, hay que checar las tolerancias, la suma de los ángulos internos o de los externos, que esté dentro de la tolerancia. Porque si nuestro levantamiento está lejos de nuestro gabinete o de nuestra casa donde vamos a hacer los cálculos y nos equivocamos, es muy tedioso volver a regresar al terreno a medir un ángulo o a volver a hacer el levantamiento y perdemos tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces mejor antes de retirarnos hay que checar si estamos bien para no perder tiempo, dinero y esfuerzo. Y este registro de campo, pues bueno, es el recomendable, el que cuando vamos a hacer el levantamiento tengamos este tipo de registros para posteriormente llegar al gabinete y hacer nuestra planilla de cálculo, que eso lo vamos a ver en otro video cuando es ya trabajos en gabinete en este tipo de levantamientos, que es la medición de ángulos directos con tránsito y cinta. Entonces, bueno, miren, vean, tenemos 4 estaciones, 1, 2, 3, 4. De la estación 1 tenemos puntos visados. Estación 1 tenemos el punto visado 4, punto visado 2. De la estación 1, como vamos a ir haciendo el recorrido, solo vamos a tomar una distancia, que es de 1 a 2. De 1 a 2 existe una distancia. ¿Ok? Ya con esto, o con esta distancia, ya podemos obtener todos los datos. Ya podemos obtener los ángulos o los círculos horizontales. Cada círculo horizontal es el ángulo que nos va a dar. En este ejemplo, los ángulos horizontales los tenía los ángulos externos, si nos damos cuenta. Y vean, por ejemplo, del punto 1 al punto 4 estaría en sur-este. Y bueno, acá supuestamente hay un ángulo de 50. Del punto 1 al punto 2 está en nor-este. ¿Verdad? Nor-este. Y bueno, así en cada uno vamos a ir haciendo el levantamiento. Aquí solo lo que faltó en este registro es poner el azimut de partida, que el azimut de partida sería visando al norte, visando al punto siguiente, o sea, del 1 al 2, visando al 2, y ese sería nuestro azimut de partida, para que después midamos ángulos internos o ángulos externos y poder calcular nuestros azimuts o rumbos de cada vértice. De cada vértice poder calcular esos ángulos o rumbos. Posteriormente vamos a hacer un ejemplo cuando ya hagamos el de la planilla. Primero vamos a hacer ejemplos de círculos horizontales para que vean cómo se calcula desde el azimut de partida con los ángulos internos y con los ángulos externos, y vean cómo calculamos los azimuts de cada lado. Vamos a realizar la explicación del método de medición directa de ángulos con tránsito y cinta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la periferia del polígono o los vértices del polígono, así como sus colindancias. Es muy recurrente que cuando nosotros vamos a hacer un levantamiento en campo, el propietario no conoce ni sus linderos. Llegas, preguntas, ¿de dónde es tus vértices? Pues creo que es por el maguey, creo que es por el árbol, creo que es por la zanja. Porque en la mayoría de levantamientos de este tipo no hay construcciones, no hay banquetas, no hay nada. Entonces, bueno, cuando lo vayamos a realizar, primero hay que preguntarle al propietario si conoce los linderos. Si no los conoce, hay que hacerle sugerencia que cita los colindantes para que ya entre colindantes se puedan poner de acuerdo y el colindante esté consciente de cuáles son sus linderos. Ya que realizamos eso, bueno, ya podemos ahora identificar los vértices de nuestra poligonal.
está, ahí está, ahí está. Ya la recorrimos, ya vimos que sí todo se puede realizar, están visibles todos los puntos. Y ahora sí empezamos a enumerar. La enumeración es muy importante ya que nos va a decir si vamos a medir ángulos internos o ángulos externos. Regularmente en los tránsitos o teodolitos la medición siempre se hace a cómo van las manecillas del reloj. Así es como se hacen las mediciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de este punto, la medición va a ser interna. Si yo lo hago de acá hacia afuera, va a ser externo. Entonces la numeración nos va a indicar si van a ser internos o externos. Voy a numerar 1, 2, 3 y 4. Ya tenemos nuestra numeración. Ya con eso, pues ya podemos decir que bueno, los ángulos que vamos a leer, si nos paramos en el vértice 1, vamos a situarnos o a ver el vértice anterior, aquí sería 4, y vamos a visar el que sigue, el 2. Del 2 tengo que visar primero el vértice anterior, que sería el 1, y vamos a visar el siguiente, que es 3. Entonces son ángulos interiores, en este caso. Si yo hubiese puesto 1, 2, 3, 4, nuestros ángulos serían externos. Bueno, ya que tenemos esto, la forma de medir los ángulos, lo primero que tenemos que hacer es situarnos en nuestro primer vértice. Vértice 1. Voy a situar mi tránsito. Ya vimos videos pasados de cómo se centra el tránsito. Ponemos la plomada, nivelamos, centramos y enfocamos y ponemos en posición directa izando al norte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver a nuestro norte. En el norte, nuestros ángulos van a estar en ceros. El norte va a estar en ceros, el limbo va a estar en ceros, el movimiento o el vernier va a estar en ceros, todo va a estar en ceros. Aflojamos el movimiento particular y el tornillo de la brújula. Y visamos a nuestro siguiente punto, o a nuestro punto siguiente. Sería nuestro punto 2. Y ese sería nuestro azimut de partida, visando al punto 2. Posteriormente voy a hacer un video de un ejemplo. Ahorita lo que estoy haciendo es explicar cómo se va haciendo el procedimiento o los pasos a seguir. No estoy haciendo ningún ejemplo. Entonces, este sería nuestro azimut de partida. Del norte, visar al vértice 2, sería nuestro azimut de partida. En el azimut de partida, pues bueno, nos va a dar un valor, ¿no? Aquí se ve aproximadamente que nos está dando 90, 180, puede ser 200 grados, un aproximado. Ya saqué yo mi azimut de partida. Este método, si recuerdan, se llama medición directa de ángulos. Se necesita el azimut de partida para que todos nuestros ángulos estén orientados hacia el norte. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que es método de medición directa, bueno, otra vez me voy a situar en mi punto 1, voy a avisar a mi punto 4, voy a poner el limbo en ceros, el vernier en ceros, y ahora sí voy a empezar a avisar a mi punto 2. Aquí ya tengo el vernier en ceros, el limbo en ceros, aflojo mi movimiento particular y viso al punto 2 y me va a dar un ángulo. Y ya tengo, se podría decir, mi círculo horizontal 1, que es mi ángulo horizontal 1. Ya saqué ese.
Me voy al 2. Hago lo mismo. Viso al punto anterior. Este es el 1. Pongo mi limbo en ceros, mi vernier en ceros. Aflojo el movimiento particular. Y ahora viso al siguiente punto, que es el 3. Y me va a dar un ángulo, que sería mi círculo horizontal 2. Me voy, bueno, antes de que siga, es importante tomar los rumbos de la brújula en cada dato. Eso nos va a servir para corroborar y checar que al momento de calcular nuestros azimuths coincidan con el rumbo. Cuando veamos el ejemplo van a saber exactamente por qué. Bueno, ya me voy a mi punto 3. En mi punto 3 viso mi punto anterior, que es el 2. Pongo en el limbo en 0, mi vernier en 0. Aflojo el tornillo particular para que el limbo se quede fijo y solo mueva el equipo. Y voy a tener este ángulo, que será mi círculo horizontal 3. Ya me vine hacia este punto, al 4. Hago lo mismo. Viso primero a mi punto anterior, que es el 3. Pongo el limbo en ceros, el vernier en ceros. Aflojo el tornillo particular y viso al siguiente punto. En este sería el punto 1. Y ya tengo mi ángulo de esta parte. Sería mi círculo horizontal 4. Ya tendría esos puntos. Ahora sí, ya teniendo esos puntos, antes de irnos a gabinete y a casa, pues bueno, empiezo a hacer ciertas operaciones. Operaciones que ya hemos visto, que es para calcular los ángulos internos o externos. Decimos que para calcular los ángulos internos, que en este caso son internos, es igual a 180 que multiplica a n menos 2. Ya nosotros estamos en campo, vamos a hacer la sumatoria. Aquí sería 180, n son 4, menos 2, 180 por 2, nos tendría que dar 360 grados. Suponiendo que ya hicimos esto, ¿verdad? Suponiendo que ya hicimos la sumatoria de estos ángulos, y la sumatoria de los ángulos nos dio 360 grados con 3 minutos. Los segundos no los vamos a contar porque el teodolito no nos marca los segundos, nos marca hasta minutos. Ya teniendo eso, tenemos que hacer una tolerancia, que la tolerancia es igual a 2. Aquí la voy a hacer. La tolerancia es igual a 2, que multiplica A de n. N es el número de vértices. 2 pues es el número, y A es el error angular que tiene nuestro equipo. Para saber el error angular de nuestro equipo, deben de ver el modelo del teodolito y buscarlo en internet, si es que este no cuente con su manual. Regularmente todos los tránsitos o teodolitos, ya los manuales y las etiquetas se les han borrado. Entonces busquen en internet la precisión angular que tienen esos equipos. En nuestro caso tienen 3. En es 4. Tolerancia angular es igual a 2 por 3, 6. Que la raíz de 4 es 2. Esa tolerancia angular es de 12.
Y entonces ya podemos decir que el error angular es igual a 360 menos 360 grados con 3 minutos. Es 3 minutos el error angular. Aquí son 3 minutos, minutos, minutos. ¿Por qué son minutos? Porque bueno, eso ya lo vi en el equipo, ya busqué las especificaciones y el error o la aproximación angular que tiene el equipo es de 3 minutos. El error angular se hace de lo que me tendría que dar esta poligonal al cerrar, que sería 360 grados. Al hacer mi levantamiento con el equipo me dio 360 grados con 3 minutos. Y dice los autores que el error angular debe de ser menor a la tolerancia. Mi error angular aquí era de 3 minutos y mi tolerancia es de 12. Si esta regla cumple, está bien y ya me puedo ir a gabinete a realizar todo el trabajo para calcular superficies, azimut, rumbos y etc. Porque si yo me voy a mi casa, suponiendo que yo soy de Puebla, fui a hacer este levantamiento a Hidalgo, yo me confié, hice el levantamiento y no corroboro que esté bien, imagínense lo tedioso, pérdida de tiempo y de dinero, de volver a regresar al sitio para poder realizar el levantamiento otra vez y corroborar unos datos que a lo mejor simplemente era un error en la visual o simplemente era un error al realizar la poligonal o una medición. Entonces, antes de que se regresen a campo, antes de que se regresen del campo al gabinete, corroboren esta condición. Si esta condición la cumple, prosigan con el levantamiento o prosigan a realizar los cálculos en el gabinete.